Hay una pregunta que los seres humanos llevan haciéndose desde que aprendieron a pensar. Una pregunta que ninguna ciencia ha podido responder. Que ningún filósofo ha cerrado del todo. Que ninguna religión ha silenciado completamente. ¿Qué pasa después de morir? Hace 40.000 años, un humano miró el cuerpo sin vida de alguien que había estado vivo el día anterior. Y por primera vez en la historia del universo, una criatura se preguntó a dónde fue lo que lo hacía estar vivo. Esa pregunta cambió todo. Porque para responderla, la humanidad construyó dioses. Construyó rituales. Construyó pirámides. Construyó ciudades enteras dedicadas a los muertos. Y construyó el inframundo. Hoy vamos a entender por qué. Y la respuesta va a cambiar la forma en que piensas sobre tu propia vida. Empecemos con algo que parece obvio pero tiene consecuencias devastadoras. Tú eres el único animal en la historia del planeta que sabe con certeza que va a morir. El ciervo que huye del lobo tiene miedo. Miedo real, visceral, intenso. Pero ese miedo desaparece cuando el lobo desaparece. Tú no tienes esa suerte. Tu miedo a la muerte no necesita ver al lobo. Está ahí cuando te despiertas. Está ahí cuando piensas en el futuro. Está ahí, silencioso y constante, en el fondo de casi cada decisión que tomas. Becker argumentó que la idea de la muerte, el miedo a ella, acecha al animal humano como ninguna otra cosa. Es el resorte principal de la actividad humana, diseñada en gran medida para evitar la fatalidad de la muerte, para superarla negando de alguna manera que sea el destino final del ser humano. Y aquí viene lo que nadie te enseña en la escuela. Ese terror constante es incompatible con la vida funcional. No puedes levantarte cada mañana, ir a trabajar, amar a alguien, construir algo, si en algún rincón de tu mente hay una voz que te dice que todo eso va a desaparecer. Que tú vas a desaparecer. El cerebro necesita una solución. Y la encontró. En 1973, un antropólogo llamado Ernest Becker publicó un libro que ganó el premio Pulitzer y escandalizó a la academia. Se llamaba La negación de la muerte. Y su argumento central era brutal en su simplicidad. La civilización humana es, en su mayor parte, una respuesta elaborada al miedo a morir. La teoría del manejo del terror propone que los humanos manejan el miedo a su propia muerte desarrollando visiones del mundo culturales, creencias en la religión o la ciencia, que dan significado, propósito y valor a sus vidas y ofrecen inmortalidad. La idea central es que creamos cultura y aspectos de nuestras vidas que nos sobrevivirán debido a nuestro conocimiento de nuestra propia mortalidad. En estudios psicológicos modernos, cuando a las personas se les recuerda que van a morir, con tan solo pedirles que piensen en su propia muerte durante unos minutos, algo fascinante ocurre. Hacer la muerte prominente, pidiendo a las personas que piensen en sí mismas muriendo, intensifica los esfuerzos por reforzar sus visiones del mundo culturales y elevar su autoestima. Las personas se vuelven más defensivas de sus valores, más hostiles hacia quienes los cuestionan y más aferradas a sus creencias sobre el más allá. Dicho de forma simple, cuando recuerdas que vas a morir, te aferras más fuerte a lo que crees. A tu religión. A tu cultura. A tu grupo. A la historia que te cuenta que hay algo más allá. Y eso, ese mecanismo psicológico preciso, es exactamente lo que construyó todos los inframundos del mundo. Ahora vamos a recorrer los inframundos más importantes de la historia. No como curiosidades míticas, sino como radiografías del miedo de cada civilización. Empecemos por el más antiguo. La civilización que inventó la escritura también inventó el primer inframundo documentado. El Kur mesopotámico era descrito en los textos antiguos como un paisaje oscuro y desolado, sin luz, donde los difuntos existían en un estado de sombra, a menudo descrito como una casa de polvo. Casa de polvo. Piénsalo. No había premio ni castigo. No había cielo ni infierno. Solo polvo. Solo olvido. ¿Qué nos dice esto sobre los mesopotamios? Que su mayor miedo no era el dolor. Era el olvido. Dejar de existir en la memoria de los vivos. Por eso construyeron los monumentos más grandes de su época. Por eso inventaron la escritura. Para que su nombre sobreviviera a su cuerpo. Los egipcios construyeron el inframundo más elaborado de la historia antigua. Los antiguos egipcios veían el inframundo, llamado Duat, como un viaje más que como un destino final. Los difuntos navegaban a través de varias pruebas, juzgados por Osiris, el dios del más allá. Pero no era un viaje cualquiera.
Era un viaje plagado de demonios, trampas y puertas que solo se abrían si recitabas el conjuro exacto en el momento exacto. Los muertos tenían que pasar por puertas aterradoras, enfrentarse a criaturas monstruosas y recitar hechizos mágicos para avanzar. Al final de este viaje, su corazón era pesado contra la pluma de la verdad. ¿Qué nos dice este inframundo sobre los egipcios? Que su mayor miedo era la injusticia. Que los buenos murieran igual que los malos. Que la vida sin sentido moral no tuviera consecuencia. Por eso inventaron el tribunal de Osiris. Para que el universo tuviera sentido moral. Para que los actos importaran más allá de la muerte. Los nórdicos crearon no uno sino dos destinos para los muertos. Y la diferencia entre ellos lo dice todo. En la mitología nórdica, no todos los guerreros iban a Valhalla. Muchos acababan en él, un inframundo frío y brumoso gobernado por la diosa El. A diferencia del festín y las batallas del salón de Odín, él era un lugar tranquilo y lúgubre donde los muertos simplemente existían sin gloria. Sin gloria. Esas dos palabras lo son todo. Para los nórdicos, el horror máximo no era el dolor ni el castigo. Era la irrelevancia. Morir sin que nadie lo recordara. Morir de enfermedad en una cama, como cualquiera. Por eso la cultura vikinga glorificaba el combate hasta el extremo. Por eso preferían morir en batalla a vivir en comodidad. El inframundo que más temían los motivaba a ser más valientes. Y llegamos a los más perturbadores. Los mayas imaginaron el más allá como un aterrador inframundo llamado Xibalba, gobernado por dioses siniestros que disfrutaban atormentando a las almas. Quienes entraban tenían que soportar pruebas mortales, incluyendo ríos de escorpiones, casas oscuras llenas de sangre y juegos contra señores demoníacos. Y los aztecas no eran más amables. En la mitología azteca, el Mictlán es el inframundo, gobernado por el dios Mictlantecutli. Las almas deben navegar a través de 9 niveles desafiantes para llegar a su lugar de descanso final, reflejando la creencia azteca en la importancia de honrar a los muertos. 9 niveles. 4 años de viaje. Ríos de viento con cuchillos de obsidiana. Frío extremo. Oscuridad total. ¿Qué nos dice esto? Que para los mesoamericanos la muerte no era el final del sufrimiento. Era el comienzo de la prueba más grande. Y sin embargo, seguían viviendo. Seguían construyendo. Seguían amando. Porque sabían que si el camino era difícil, valía la pena recorrerlo bien. Ahora detengámonos un momento. Hemos visitado 6 inframundos de 6 civilizaciones distintas. Y algo emerge cuando los miramos juntos. Primero, todos tienen un guardián. Las figuras de psicopompos, escoltas espirituales que guían a las almas a través del umbral de la muerte, se manifiestan en civilizaciones con paralelismos sorprendentes, el Anubis egipcio con cabeza de chacal, el griego Caronte que exige su óvulo para cruzar las aguas del Estigia, el hindú Yama, el azteca Mictlantecutli, todos cumplen funciones similares, cada uno encarnando la comprensión de su cultura sobre el límite de la mortalidad. El mismo guardián. Diferente máscara. Segundo, todos tienen un río, un límite, una frontera que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. El Estigia griego. Las aguas del Duat egipcio. El río de viento azteca. El umbral que una vez cruzado no permite regreso. Tercero, y esto es lo más revelador, en todos los inframundos del mundo, las almas son juzgadas. No por lo que creyeron, sino por cómo vivieron. El Duat egipcio pesa el corazón contra la pluma. El Hades griego tiene 3 jueces que evalúan cada vida. El Mictlán azteca requiere provisiones que solo quienes vivieron bien podían tener. El Valhalla nórdico acoge solo a los valientes. Siempre el mismo mensaje, no importa lo que digas que crees. Importa cómo trataste a los demás mientras viviste. Aquí viene el giro que nadie espera. Durante décadas, la psicología moderna estudió el miedo a la muerte como si fuera un problema a resolver. Una patología que tratar. Un error cognitivo a corregir. Y entonces encontraron algo perturbador. Cuando se recuerda a las personas que van a morir, en algunos casos sus comportamientos saludables aumentan. La conciencia de la mortalidad puede motivar a las personas a dejar un legado, comenzar una familia, o fortalecer sus creencias sobre el más allá. En este sentido, el miedo a la muerte puede ser un motor poderoso de comportamiento constructivo. En otras palabras, pensar en la muerte no solo nos paraliza. A veces nos hace mejores.
Y las culturas antiguas lo sabían. Lo habían integrado en su arquitectura social completa. Los aztecas pensaban en la muerte todos los días. Los egipcios pasaban décadas construyendo sus tumbas. Los vikingos elegían cómo morir como la decisión más importante de su vida. No porque fueran morbosos, sino porque habían descubierto algo que la psicología tardó milenios en documentar. Quien acepta la muerte vive más plenamente. La teoría del manejo del terror sostiene que el miedo a la muerte contribuye a muchos aspectos del pensamiento y comportamiento humanos. Las personas usan la autoestima y las visiones del mundo culturales para amortiguar la conciencia de la muerte. Después de ser recordadas de su mortalidad, las personas refuerzan sus visiones del mundo y buscan fortalecer su autoestima. Y ese mecanismo, fue lo que los inframundos hicieron durante miles de años. No eran lugares reales. Eran tecnologías psicológicas. Herramientas que las culturas construyeron para que sus miembros pudieran mirar a la muerte de frente y aún así levantarse por la mañana. Ahora quiero que te quedes con una idea. Una que quizás nunca hayas escuchado formulada así. Los inframundos no desaparecieron. Solo cambiaron de forma. Hoy no construimos pirámides. Pero sí creamos perfiles que sobreviven a nuestro cuerpo. Publicaciones que permanecen después de que desaparecemos. Archivos digitales que alguien, en algún lugar, podría abrir dentro de 100 años. Hoy no ofrecemos sacrificios para calmar al Dios de los muertos. Pero sí nos obsesionamos con dejar un legado. Con que nuestro trabajo importe. Con que alguien recuerde nuestro nombre. Y aquí está la conclusión que ningún otro video te va a dar. Todas las culturas que crearon un inframundo cometieron el mismo error hermoso. Colocaron la muerte al final. Como el destino. Como el punto donde todo termina o todo se juzga. Pero la psicología moderna y los estudios sobre el bienestar humano sugieren algo radicalmente diferente. La muerte no está al final del camino. La muerte camina a tu lado. Siempre lo ha hecho. Y las culturas que aprendieron a verla, que construyeron rituales para mirarla de frente, que diseñaron inframundos para que sus miembros practicaran pensar en morir, esas culturas produjeron a los seres humanos más vitales de la historia. Los egipcios que construían sus tumbas mientras vivían no eran oscuros ni morbosos. Eran los únicos honestos. Porque sabían algo que nosotros hemos olvidado. No puedes vivir completamente si no eres capaz de mirar directamente a lo único que es seguro. El inframundo nunca fue un lugar. Fue una pregunta. La misma que aquel humano primitivo se hizo hace 40.000 años mirando a alguien que amaba. ¿A dónde fue lo que te hacía ser tú? Ninguna mitología la respondió del todo. Ninguna ciencia tampoco. Y quizás eso es exactamente lo que debería ser. Porque es esa pregunta sin respuesta la que nos ha mantenido construyendo, amando, creando y buscando. Desde el principio. ¿Piensas en la muerte con más frecuencia de lo que admites? Comenta abajo. No tienes que dar detalles. Solo escribe sí o no. Porque la forma en que respondas esa pregunta dice más sobre cómo estás viviendo que cualquier otra cosa. Si este video te hizo sentir algo incómodo, guárdalo. La incomodidad es señal de que algo verdadero te tocó. Suscríbete y apóyame para seguir subiendo videos.